Mega Noticias sigue presente en la Feria del Libro y hoy tenemos a un invitado que de verdad los va a apasionar con el libro que nos presenta. Ramón Alberto Garza nos presenta Dinastías, dos familias, una nación. Y los que ya tenemos un poco de más edad recordaremos cosas, pero para los que son un poco más recientes generacionalmente hablando, van a entender quiénes fueron estos dos personajes de los cuales este libro nos detalla. Gracias por estar en Desde la Fil con un libro tan interesante. Gracias, Alba. Encantado de estar contigo y con el grupo de Megacable. Mega Noticias presente, y aquí hablamos de dos personajes, Luis Echeverría Álvarez y Carlos Salinas de Gortari. Quisiera iniciar con Luis Echeverría Álvarez porque es un personaje que se empodera no cuando llega a la presidencia. Es un personaje que en la penumbra operaba ya desde López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz toma un papel protagónico que ahorita nos vas a platicar a qué nivel llegó el papel protagónico que tuvo Luis Echeverría Álvarez, particularmente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A ver, primero que todo, que la gente entienda, este libro tiene un leitmotiv muy claro, que es el siguiente. Lo que vivimos hoy en este país no es producto de ninguna casualidad y de un ejercicio democrático accidentado o no accidentado. Es el corolario de una disputa que se ha hecho en este país entre dos familias, dos clanes políticos, desde 1958 con López Mateos hasta el día de hoy. No es una disputa entre el PRI y el PAN, el PRD y Morena. Eso es de un lado. Son estos dos clanes políticos que comienzan con Echeverría en la época de López Mateos y no con Carlos Salinas porque estaba muy chico, pero con su papá. Recordemos algo, con López Mateos había dos vicepresidentes, el vicepresidente político duro, Gustavo Díaz Ordaz, que tenía abajo a dos Sanchos Panza para sus actividades. Luis Echeverría Álvarez, subsecretario de Gobernación, y Fernando Gutiérrez Barrios, jefe del CISEN y todas las fuerzas de inteligencia. Y del lado económico había un vicepresidente económico, el secretario de Industria y Comercio, don Raúl Salinas Lozano, padre de Raúl y Carlos, que en aquella época eran simples estudiantes. Pero ambos tenían una fuerza muy importante porque no había libre comercio, todo lo firmaba en Industria y Comercio, el poder económico lo tenía don Raúl. Los americanos le apuestan a don Raúl porque era el primer harvariano que entraba a un gabinete mexicano y querían que él fuera el sucesor. Sin embargo, como decía mi amigo, que mucho tiempo lo disfruté y lo conviví con él, Alfonso Martínez Domínguez, gobernador de Nuevo León y muchos cargos más en la política. Todo un personaje. Todo un personaje. Decía, mire mi amigo, me decía, le voy a dar la mejor lección política que nunca le han dado. En México, para ser un buen político, no hace falta saber resolver los problemas, hay que saber crearlos. Y lo que hicieron Echeverría y Gutiérrez Barrios fue crear problemas para venderle a Estados Unidos la historia, porque ellos, ojo, este libro comienza diciendo lo indecible, que este país ha sido gobernado por 4 presidentes que fueron agentes de la CIA, formales, en un programa llamado Litempo. Todo está documentado, no son chismes. Hay libros del tema, que no se conozcan es otra cosa, aquí, allá sí se saben, escritos por directores de la CIA. ¿Y qué hacían? Todo lo que recibían era input de Echeverría y de Gutiérrez Barrios. Ellos decían, cuidado, el comunismo va a entrar por las huelgas, no metan un tecnócrata, necesitamos una mano dura como Díaz Ordaz. Y fue Díaz Ordaz. Y cuando ellos después fueron, como premio, Díaz Ordaz presidente, Echeverría brincó de su secretario a secretario de Gobernación, con don Fernando ya en segundo término con él. ¿Y qué hicieron? Crearon el 68, el famoso la tarde de Tlatelolco, donde, bueno, también era demostrar a los americanos que cuidado, recordemos que en aquel entonces traíamos un problema claro, en el mundo. Sí, teníamos el comunismo y unas olimpiadas a la vuelta de la ciudad. Pero primero el comunismo. Claro. ¿Por qué? Estaba penetrando en todo el planeta. Acaba de pasar la crisis de los misiles, la Guerra Fría estaba en su apogeo, el macartismo, la persecución.
Entonces, había que vender un cuento, como decía mi amigo García Márquez, y es parte de lo que hago en este libro. ¿Sí? Decía García Márquez, en esta vida para poder tener éxito hay que saber contar el cuento. Echeverría y Gutiérrez Barros eran no solamente buenos para contar el cuento, sino para crearlo. Y crearon cuentos que ellos como agentes de la CIA alimentaron y dijeron, esto, si ustedes ponen un tecnócrata, primero era Raúl Salinas y luego era Ortiz Mena, vamos a fracasar. Entonces, por eso Echeverría fue el siguiente presidente. Bueno, 4 presidentes, agentes de la CIA, López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. Ahí empieza la historia, ahí empieza el cuento. Y a partir de ahí, cada vez que un grupo de poder, fuera el de Echeverría o fuera de los Salinas, llegaba al poder, el otro grupo era exiliado del poder. ¿Sí? Y en el momento en que el grupo neoliberal, fíjate una cosa muy importante, este país solía tener un equilibrio que nos dio el famoso desarrollo estabilizador, los crecimientos del 6 al 8% en los años 60, 70. ¿Por qué? Porque teníamos un péndulo político que decía un sexenio a la izquierda, López Mateos, un sexenio a la derecha, Díaz Ordaz, un sexenio en la izquierda, Echeverría, un sexenio en la derecha, López Portillo. López Portillo, por la crisis financiera, petrolera y bancaria, regresó al medio, no rebotó con Miguel de la Madrid a la izquierda, y a partir de Miguel de la Madrid, rebotó a la derecha y quedó Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, 5 sexenios en la derecha. ¿Qué significaba eso? Darle atención a la línea de producción, no a la mano de obra. ¿Y por qué a la línea de producción? Porque estábamos en el Tratado de Libre Comercio, teníamos que abaratar la mano de obra. Ahí fue el quiebre del neoliberalismo, cuando iniciamos el outsourcing, y se los he dicho a todos los empresarios. Cuando ustedes dijeron que para ser competitivos, tú ganabas 100 pesos y yo te registraba en el Seguro Social o en el Infonavit con 10 pesos para bajar el costo y ser bien competitivos, está bien, ahí cavaron su tumba. Porque a la hora que tú, albañil, o tú, empleada doméstica, o tú, lo que fuera la mujer, iban a pensionarse, decían, yo ganaba 50 o 100, merezco 30 o 40. No, aquí dice que ganabas 10, mereces 2. Y se generó un ejército de miserables sin pensiones. ¿Esto lo detectó? ¿Quién? ¿López Obrador? ¿Y qué fue lo que hizo? Yo les voy a recuperar lo que les robó el neoliberalismo. 30 años de presidentes de derecha que se reflejan en un indicador y es inobjetable. Económico, no es ideológico. Cuando tenías un salario mínimo, el que tenías en época de Echeverría en los 70s, para el 2018, cuando entró López Obrador, ese salario mínimo compraba solamente el 50% de lo que compraba en el 70. Es decir, si tú en el 70 con lo que ganabas comprabas 10 kilos de tortilla, en el 18 con tu salario mínimo comprabas 5 kilos de tortilla. Después de 30 años... Claro, el temor a ir subiendo un salario mínimo por lo que decían que iba a venir la devaluación, era... No, y que íbamos a dejar de ser competitivos en el mundo. Así es. Estábamos exportando miseria en 2 canales. Uno, producimos barato el libro, pues sí, pues si al señor que hace el libro y el que lo imprime, etcétera, le pagas la 4ª parte de lo que le pagan a Estados Unidos, pues sí, es más barato. Y maquilan acá. Y la otra, ¿no quieres maquilar acá? Te mando mano de obra para allá. Y allá van todos los mexicanos. Yo le decía siempre a Vicente Fox cuando me reunía con él, no te pongas, presidente, a presumir las remesas. Es una vergüenza que tengan que ir al extranjero a ganar lo que aquí no pueden ganar. En estricto sentido debería causar pena a las autoridades. Absolutamente. Claro, sin duda. Absolutamente. Llega el sexenio de Miguel de la Madrid y efectivamente cambia la estructura de poder y mete a un grupo de jóvenes talentosos sin duda, pero rompe el esquema de poder que había gestado todavía desde López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, y recambia, reestructura el gobierno. Hay un reset. Exactamente, y creo que eso es importante porque los jóvenes no pueden entender el papel de Miguel de la Madrid. Gestó el empoderamiento de muchos que todavía hoy siguen en el poder
Y te voy a decir en qué momento fue el toque de quiebre, que va a venir a pasar ahorita también en el 2025, aguas. Lo pronosticamos desde aquí, que lo sepan después, y algún día cuando pase, haremos una entrevista. Pero, ¿qué pasó en aquel entonces? Miguel de la Madrid se da cuenta, igual que Carlos Salinas, que era su secretario de Programación y Presupuesto y todo el gabinete, que el poder de este país radicaba obviamente en el PRI. Pero ¿cuál era el poder del PRI real? Dos elementos. Uno, la cartera del sindicato petrolero, la quina. Y dos, las manos, millones de manos de maestros que metían votos en las urnas para llenarlas en favor del PRI. Jongitud Barrios me aparece en el escenario. Entonces, esa dupla, cuando Echeverría, que estaba esperando que el péndulo volviera a la izquierda, se da cuenta de que Miguel de la Madrid va a elegir al hijo de su archienemigo Raúl Salinas Lozano, que viene la bronca desde la época de López Mateos. Y va a decir, ¿sabes qué? Esto se acabó, el PRI ya no existe, ya no es el PRI. ¿Y qué hace? Le llama a dos amigos que él tenía incondicionales, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Y les dice, señores, tenemos que crear un nuevo PRI porque el PRI ya no lo quitaron. La ventaja es que las dos fuerzas del PRI, los dos pilotes en que se siembra el PRI, los tenemos nosotros. Ya está de nuestro lado la quina y ya está de nuestro lado Jongitud. Y crean la corriente democrática que derrota a Salinas en el 88, no hay duda. Por eso la caída del sistema. ¿Y qué pasa? Tan pronto llega y se sienta Salinas en el poder, lo primero que hace que es tomar, ir por la quina y meterlo al bote y poner a Chava Barragán. Y a partir después de Chava entra Romero de Champs. ¿Y qué pasa los días siguientes? Y llega Jongitud con él y dice, presidente, a mí no me tienes que detener. Yo con una cachetada tengo. ¿A quién quieres que pongamos en el sindicato de maestros? ¿Te parece a Elba? A Elba. Y se arma la dupla, ¿ya? De Champs, Elba, que era la dupla del PRI, tecnócrata. Y todo lo que era el PRI, progresista, progre, liberal, se van con la corriente democrática que termina siendo el PRD. ¿Sí? Y ahí va la historia dando vueltas en el eje de estos dos personajes. Claro. Todo gira en torno a ellos, a sus familias y a sus clanes políticos. Hay un momento cuando Carlos Salinas de Gortari sale de la presidencia y emocionalmente queda debilitado y hace, pues la historia consigna muchos eventos desafortunados para su imagen. A ver, nomás déjame, antes de que llegues a eso, porque es el punto de quiebre importante. Cuando Salinas ya está en el poder, Salinas, todavía el grupo ya del PRD decía, vamos a ganar la siguiente, la presidencial. Y Salinas, la única forma de que eso no se diera era que se eligiera a un elemento que estuviera concitado entre ambos grupos. Si te fijas en el sexenio de Carlos Salinas, ¿quién fue el secretario de Gobernación? Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, claro. ¿Por qué? Porque Salinas entró al poder y dijo, a ver, si quiero congraciarme, yo no seguir con este pleito, tengo que darles un lugarcito. Y puso a don Fernando. Con menos poder del que él quiso asumir. Sí, pero como quiera, lo tenía. Le dio el espacio. Le dio el espacio. Ojo, fíjate esto. Mientras Gutiérrez Barrios estuvo el secretario de Gobernación, fue miel sobre hojuelas todo en la política mexicana. Salinas era el charming del mundo. Lo quitó en enero 7 de 1993. ¿Y qué pasó a partir de ahí? El grupo Echeverría le dinamitó las patas a la mesa de poder de Echeverría. Primero, mataron al cardenal. Acuérdate que Salinas había traído al Vaticano a la mesa con las relaciones. Matan al cardenal Posadas aquí en Guadalajara. Segundo, disparan contra los militares. ¿Cómo? Declarando la guerra del zapatismo. Por primera vez desde la revolución los militares no tienen una guerra. Y tercero, matando al candidato presidencial. Y Echeverría está confeso de eso. La gente no lee. Yo tengo una epifanía
de una entrevista de Echeverría. Conmigo como periodista rompe el silencio Salinas en Dublín, cuando era yo director del Reforma, y de Mural y de El Norte. Y yo voy, el único periodista con el que hablaba Carlos Salinas era conmigo. Y me revela, después de 2 años de silencio, de haberse huido, me revela y me dice: Ramón Alberto, la nomenclatura me mató a Colosio. ¿Quién era la nomenclatura? Echeverría, Gutiérrez Barrios, etcétera, etcétera. Fíjate lo que le responde. Justamente eso es lo que iba yo a comentar. Efectivamente, que es algo que se ha hoy perdido en la historia, pero como Salinas culpa a Luis Echeverría Álvarez. Totalmente. Y mira cómo le responde Echeverría, un mes y medio después, en una entrevista con Conciencia Mexicana. En la página 191 de mi libro, viene muy claramente. Aquí está. Le da una entrevista a Francisco de Paula, editor de la revista Conciencia Mexicana. Y fíjate este párrafo, es el centro, el epicentro del libro, este párrafo. Dice en la entrevista Echeverría. Vamos a leerla tal cual primero para no meterle ruido y luego la traducimos para que se entienda mejor. Dice Echeverría textual: realmente nuestro partido fue víctima de una persecución desde el interior de las altas esferas oficiales, en donde se pensó que debía ser sustituido por otro organismo, por otro partido supuestamente solidarista, cuyos fines obedecían a intereses personalistas y de un pequeño grupo compacto, y hasta de intereses familiares y nepóticos. Afortunadamente, esta maniobra fue frustrada por las mismas fuerzas al interior de nuestro partido. La traduzco. Realmente nuestro partido, el PRI, fue víctima de una persecución desde el interior de las altas esferas oficiales, la Presidencia de la República, o sea, Carlos Salinas, en la que se pensó que debía ser sustituido por otro organismo, por otro partido supuestamente solidarista, el Partido Solidaridad, que quería sacar Carlos Salinas, cuyos fines obedecían a intereses personalistas de Carlos Salinas y un pequeño grupo compacto, Aspe, Serra, Córdoba, Lozoya, Rojas, Farel, etcétera, ¿sí? Y hasta de intereses familiares, Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, ¿no? Afortunadamente esta maniobra fue frustrada con el magnicidio de Lomas Taurinas por las mismas fuerzas al interior de su partido. ¿Ha sido más claro? Sin duda. Quiero, para los que no tienen ni idea de quién fue Fernando Gutiérrez Barrios, que puedas hacer una breve reseña, porque es un personaje fundamental de este libro. Hay un capítulo que habla de él. 2 capítulos, pero creo que muchos jóvenes no tendrán ni idea de quién fue Fernando Gutiérrez Barrios en la historia, porque no fue muy popular, no fue protagónico en primer nivel, pero no se puede entender la realidad de México sin la mano de Fernando Gutiérrez Barrios. Es más, Cuba, Fidel Castro llegó al poder por Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Aquí viene toda la historia. Así es. A ver, ¿quién es Fernando Gutiérrez Barrios? Yo te lo definí así como uno de los personajes más perversos y desalmados de la política mexicana. Y yo lo viví, y viene mi historia aquí con él, de amenazas, que ahorita la comentaré, pero para decir lo que tú decías. Gutiérrez Barrios tiene la fortuna de trabajar como policía en la Federal de Seguridad, simple policía, en los años 50. Y le toca detener en la Ciudad de México a 2 revoltosos, llamados Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, cuando no eran nadie, eran aspirantes a derrocar a Fulgencio Batista en Cuba. Los detiene y él ahí hubiera podido desaparecerlos como lo hacían en la Federal de Seguridad y hubiera cambiado la historia de este mundo, del planeta. Pero él convence al presidente Miguel Alemán de decirle, no nos conviene, hay que estar bien para que no se metan con nosotros. Y consigue que el presidente Miguel Alemán les compre el Granma. Poca gente sabe que el Granma fue comprado con dinero de la presidencia de Miguel Alemán. Y les da el Granma para que se vayan. Dice, una condición, mi querido Fidel y Che Guevara, que en esa época eran guerrilleros, eran como los zapatistas. Aquí tu revolución no viene a meterse. Van, desembarcan, ganan, derrocan y se instalan. Y se establece un pacto histórico entre Fidel Castro y Gutiérrez Barrios. Aquí no entra la revolución. Y todo lo que necesite Cuba,
a través de Gutiérrez Barrios se va a hacer. Era el interlocutor con Cuba. De hecho, hay visitas con Juan Sandoval a Fidel Castro, los dos. Y viene la historia aquí de quién era el embajador plenipotenciario de Gutiérrez Barrios ante Cuba. Un personaje que creó Caliente, ¿sí? ¿Sí? Que era quien vendía fayuca en Gobernación, oía todo y lo convirtió en un corre ve y dile con Fidel Castro. Pero déjame regresarme con Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios se encargaba de crear problemas para resolverlos y decir, yo lo resolví. Para no extender mucho la conversación, cuando ya lo quita Salinas y él crea el asesinato del cardenal, el zapatismo, te voy a decir una cosa, cuando Gutiérrez Barrios muere, o dicen que muere, porque aquí hablo mi teoría de que oficial, a lo mejor ya está muerto hoy por edad, pero cuando se murió no se murió. Nunca abrieron el féretro, se fue a vivir a Cuba. Luego de un misterioso secuestro también que creo Secuestro que creo que fue fundamental. con una camioneta de Teléfonos de México, después de que hizo lo que hizo, y lo de Colosio y todas esas cosas. Bueno, déjame regresarme. Cuando ya está fuera del gobierno y pasó todo lo que pasó, y se supo que él fue, y vino el secuestro que estás comentando, a mí me filtran, a mí, director de Reforma, me filtran los papeles donde el señor secretario de Gobernación Gutiérrez Barrios refrendó 25 años el Hipódromo de las Américas a Justo Fernández, al empresario. ¿A cambio de qué? Del 25% de las acciones que el muy torpe secretario de Gobernación puso a nombre de su esposa. Es decir, un moche legitimado en la propiedad de un hipódromo. Lo publico, se enfurece, me invita a desayunar a su casa, todo esto viene en el libro. Nos sentamos y me dice, oiga, don Ramón Alberto, yo quiero decirle que en mi familia y mis amigos están indignados porque usted se metió con mi esposa y mi familia y eso no se vale. Dije, no, don Fernando, lo que no se vale es que usted torpemente haya metido a su esposa al acta constitutiva de un hipódromo cobrando un favor. A ver, yo lo que le quiero decir, me dice, es que no me gustaría que la gente que me rodea o que mi familia le fueran a hacer un daño. ¿Y sabes qué le dije? No sea usted cobarde en su mesa de desayuno. No sea usted cobarde. Si usted me quiere amenazar, hágalo de frente. No le dé vueltas al asunto. Pero sépase que yo ya sé que usted me quiere hacer daño, porque sabe que no me controla. Pero sépase que yo tengo ya una carta sembrada en los principales medios de comunicación de Estados Unidos, que si me pasa a mí algo en un cabello mío o a mi familia, va a salir esa carta y culpa a usted de esto, de todo lo que yo tenía, de él. Pega en la mesa de su comedor, nos acaban de servir el desayuno, y dice, ¿cómo se atreve usted a venir a insultarme a mi casa? No, don Fernando, le dije yo, ¿cómo se atreve usted a invitarme a su casa para amenazarme y ni siquiera de frente? Pero como dicen en mi rancho, para cabrón, cabrón y medio. Me levanté de la mesa y me fui. No me volvió a molestar, nunca. Ese era Fernando Gutiérrez Barrios, un hombre muy perverso que hizo los grandes negocios en México, en Veracruz, con Cuba. Esto te lo retrata de cuerpo entero. Cuando se cumplió el primer año de su supuesto fallecimiento, en Reforma está publicada una página completa donde todos los grupos guerrilleros del continente, Tupamaros, Sendero Luminoso, los nicaragüenses, sandinistas, todos, dicen, hoy se cumple un año en que lamentamos la muerte de nuestro amigo Fernando Gutiérrez Barrios. Así o más claro. Era el hombre que los presidentes lo respetaban y utilizaban porque era la garantía de que cualquier guerrilla no venía a ponerse a México. Uno. Y dos, la garantía de que Cuba y México eran el eje, el doble eje, porque don Fernando también actuó como doble agente. Fue agente de la CIA, hombre, el ITEMPO 8. Y él le iba y le decía a Estados Unidos lo que estaba pensando hacer Castro, y Castro lo supo, y Castro lo usó. Yo voy a ponerle a este libro un nombre. Es un libro necesario. Necesario para entender por qué México, cómo funcionaba el país. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy
aunque no son tantos años, la mayor parte del país no entiende ni vivió esto que aquí se está plasmando. Y es importante que la gente pueda documentar y pueda conservar esos entresijos del poder que eventualmente no eran tan públicos, pero que marcaban al país. Y es lo que Dinastías, Dos familias, una nación está logrando. Poner claro esas partes del poder que se gestaban lejos de los 8 columnas en los periódicos. A mí me tocó participar, no en la primera fila observando como periodista. Me llamaron muchas veces de apuntador y a veces fui extra en las obras y conocí de cerca, olí de cerca ese poder en momentos glorioso, en momentos infernal. Y te voy a decir cuál es una valiosa aportación de Dinastías. Rompemos el cerco que nos indujo a la televisión mexicana de distraernos viendo los títeres, pero no ver a los titiriteros, a los que manejan. Te pongo un ejemplo, los cárteles. Uy, todos estamos hermosamente extasiados, que el Chapo, que el Mencho, que el Mayo Zambada, que la Barbie, que el Grande. Todos esos son títeres. Los Chapitos, los Mayitos, todos son títeres. Aquí te narro sexenio a sexenio. Cada presidente fundó su cártel y cada presidente puso a uno de sus poderosos políticos al frente de ese cártel para que fuera el titiritero. Y ese titiritero eligió siempre a su títere. ¿Ya? Nada más te lo pongo muy sencillo. Fox y Calderón liberaron al Chapo y le hicieron el gran capo del país. Llegó Peña Nieto, que ya no era panista, ¿y qué hizo? Lo regresó a la cárcel y crearon Cártel Jalisco Nueva Generación. Y llega el presidente López Obrador y reinstala al grupo del Chapo. ¿Sí? Y se pone con ellos de acuerdo y va a visitar a la mamá y a los chapitos y todo lo que tenemos. A ver, yo digo abiertamente, el gran problema de este país tiene que ver con el tremendo poder que se le entrega a un solo hombre o mujer ahora, en donde ese trozo perverso de tela llamada banda presidencial los hace en los primeros años ascender al paraíso del poder, pero en el quinto, sexto y no se diga el séptimo, descienden a los infiernos del descrédito y de la ignominia. Yo los he visto, 9 presidentes, algunos han llorado en este hombro, literal, después de haberlos visto en su máximo ejemplo de poder. Entonces, no podemos seguir viviendo en este país dependiendo de los humores, de las realidades que se fabrican unos y otros. Tenemos que romper el cerco maldito. Y si usted está emocionado con lo que hemos platicado, esto es solo una probada de lo que van a encontrar en este libro. Búsquenlo. Sin duda, son documentos, son narraciones de primera mano de alguien que vivió esos momentos y que son fundamentales para entender la historia, porque la historia, particularmente oficial, es una novela. Claro. Pero tenemos que buscar las fuentes que nos puedan llevar a acercarnos a la mayor realidad. Y libros como este son fundamentales. Que nos ayuden algo importantísimamente a ver quiénes son de verdad los villanos, quiénes son los héroes o las heroínas. Y lo más importante también en este asunto es abrir los ojos para entender que la realidad no es la que uno ve. ¿Sí? Decía Gabriel García Márquez, mi amigo y socio, cuando con la revista Cambio, dice en un libro, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda. Lo que trae este libro es una cosa que me dijo un exgobernador priista muy importante, que ya hizo un club de gentes que analizan el libro, porque me dice, mira Ramón Alberto, el 80% de lo que está en este libro, de las piezas del rompecabezas, ya las conocíamos, tú nos aportas un 20 adicional, pero lo que no hemos hecho es poner las piezas juntas todas. Y ahora que vemos el rompecabezas juntos, decimos, ¿qué hicimos con México? Ese es el valor de Dinastías. Poder entender de manera simple, no es un libro para iniciados políticos, es para que todo mexicano, a mí me da mucho orgullo que la gente que me lava el carro en Monterrey, ahí en el car wash,
me haya tocado la puertita y me diga, oiga, ya leí su libro, ya le entendí. Y que igual pase con una estudiante del TEC o de la Universidad de Nuevo León, o que pase con un gran empresario, etcétera. Eso es lo que quiero. Lo único que queremos es, señores, vamos a abrir los ojos para entender y poder planear lo que sigue. Ya lo saben, Ramón Alberto Garza, Dinastías, dos familias, una nación. Búsquenlo, es de Editorial Planeta. De verdad, es un libro fundamental para reflexionar y entender al México de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Fundamental. Gracias, Ramón Alberto Pero Garza, muchas por estar gracias. desde la FIL, por Mega Noticias. Es tu casa, lo sabes. Qué amable. Bienvenido siempre. Muy amable. Saludos a todos. Seguimos, Mega Noticias tiene muchas cosas más que compartir desde la FIL, presente siempre, y regresamos, no se despeguen, hay muchos invitados que los van a sorprender todavía.